Desde su nacimiento, esta ley ha sido objeto de innumerables debates por las dificultades institucionales, jurídicas, financieras, pero también por los aplausos que ha recibido esta iniciativa del gobierno. Y estas críticas y estas opiniones pues han venido desde muchísimos tipos de actores, pero digamos que nosotros, para nosotros esta política de restitución de tierras tiene una trayectoria más amplia, tanto desde la normatividad jurídica como desde las estructuras institucionales que hicieron posible esta ley. Eso ha sido el objeto de nuestro estudio en el grupo de investigación que coordinamos desde el doctorado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, encabezado por el doctor Julio Gaitán, que nos acompaña hoy, y desde la Escuela de Ciencias Humanas, donde yo también coordino un grupo de estudiantes que hemos venido trabajando sobre este tema, de la trayectoria institucional y de la trayectoria jurídica que dio origen a esta ley. Entonces, como parte, nosotros hemos venido durante un año como recogiendo toda esa información de qué pasó antes de la ley, y hoy ya nos estamos empezando a preguntar, digamos, un poco por los efectos de la ley y de su implementación un año después. Y es por esto que hemos querido sacar nuestras discusiones de ese ámbito reducido del grupo de investigación que tenemos, para empezar a conversar con otros actores y sobre todo para establecer una conversación con ustedes también, con un público que nos alimente nuestra reflexión. Hemos pensado hacer 3 conversatorios, de los cuales este es el primero, sobre distintas posturas sobre los alcances de esta ley. En un primer momento, el día de hoy, escucharemos a las instituciones encargadas de la aplicación de las disposiciones de la ley y de sus decretos reglamentarios. En un siguiente conversatorio, que lo hemos planeado para la primera mitad del mes de octubre, haremos un conversatorio con líderes de organizaciones de víctimas y con líderes de organizaciones de reclamantes de tierras, para que ellos también nos puedan dar sus opiniones sobre los avances y alcances de la ley, para finalmente tener un conversatorio donde representantes de las ONGs que han hecho un seguimiento a este proceso también nos puedan dar sus opiniones y sus versiones sobre los alcances de la misma. Este tercer conversatorio tendrá lugar en febrero del 2013. Y estos 3 conversatorios quieren ser un preámbulo para un gran evento de carácter nacional, en el cual juntaremos nuevamente a todos estos actores y a otros más que están relacionados con el tema, a discutir sobre la ley 1448, pero no solamente sobre esta ley, sino también sobre la política general de tierras y sobre la política de desarrollo rural y de desarrollo territorial del gobierno nacional. Ese será el tema entonces de nuestro Diálogo Mayor 2013. El Diálogo Mayor es el evento de la comunidad rosarista que congrega, digamos, a todas las personas que están relacionadas con nuestra universidad. Y entonces todos estos eventos tienen como motivo empezar a sentar las bases para tener una discusión ya muy asentada en el momento en que lleguemos al Diálogo Mayor en abril del 2013. Como ven, entonces, se trata de una agenda de largo aliento, a la cual nos hemos invertido nosotros los investigadores, pero que también queremos invitarles a ustedes a que participen. Como parte de este proceso, pues les invitamos a que sigan participando en los conversatorios, les haremos llegar las invitaciones respectivas, pero también quisiéramos, a partir de este primer conversatorio, se abrirá la página web un foro de discusión sobre estos temas. Entonces queremos invitarlos a todos a participar en esa discusión virtual, para que podamos tener muchos más insumos para adelantar las discusiones.
También quisiéramos el día de hoy invitarlos durante el conversatorio y al final del conversatorio, invitarlos a opinar en Twitter con el HT numeral restitución de tierras, ya que bueno, estamos haciendo la transmisión en vivo por los canales de la Universidad del Rosario y también vamos a hacer un seguimiento por estas redes virtuales. Bien, sin más, voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados de hoy y voy a recordar las preguntas que han suscitado este conversatorio. La dinámica pues será primero, nuestros invitados tratarán de responder en la medida de lo posible a las preguntas que hemos formulado inicialmente y posteriormente daremos paso a las preguntas del público. Les agradezco que hagan sus preguntas por escrito a lo largo de las charlas para que yo pueda organizarlas temáticamente y así organizar un poco más las respuestas al final de las presentaciones. Nos acompaña entonces el doctor Jesús Ricardo Sabogal, director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El doctor Sabogal es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en economía de la Universidad de los Andes y fue gerente del proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social. También allí se desempeñó desde sus inicios como coordinador del área jurídica. Teníamos como invitada a la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad de Víctimas. Desafortunadamente la doctora Paula no nos pudo acompañar, pero en su lugar nos acompaña uno de sus asesores, Jairo Aníbal Rivas, quien tendrá a bien responder las preguntas que le habíamos enviado para dar inicio a este conversatorio. Voy a recordar las preguntas muy rápidamente, pues para que el público las tenga también en mente. Primero, para el doctor Sabogal le habíamos hecho las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona en concreto la restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011? ¿En qué consiste la macro y microfocalización en el proceso de restitución de tierras? ¿Cuál es el universo de casos de despojo y abandono forzado de tierras que la unidad de restitución tiene proyectado atender durante los próximos 10 años? ¿Qué avances se han registrado en materia de restitución colectiva de tierras? ¿Cuáles son las principales dificultades que afronta actualmente la restitución de tierras? ¿Cómo se complementa o se transforma la restitución de tierras iniciada en el marco de la Ley 975 del 2005 o la Ley de Justicia y Paz con la Ley del 1448? Para el doctor Jairo Rivas, las preguntas que le habíamos enviado son las siguientes. ¿En qué consiste la política de retorno de víctimas de desplazamiento y cómo se articula con la ley de restitución de tierras? ¿En qué medida sigue o no vigente la Ley 387 de 1997 que reglamentaba la protección de la población desplazada con la Ley 1448 del 2011? ¿Qué lecciones y aprendizajes ha obtenido la unidad de víctimas de las experiencias pasadas de las políticas de retornos y en qué ha cambiado la política frente al pasado? ¿Cuáles son las metas de retornos de la unidad de víctimas y qué procesos de retorno se encuentran previstos adelantar o acompañar en el corto y mediano plazo? ¿Cómo funciona la política de indemnización para las víctimas que no quieran los predios despojados o que no sea posible su restitución? ¿Cómo se articulan las indemnizaciones de las víctimas con la restitución? Entonces yo dejo a mis compañeros de mesa para responder a estas preguntas y los invito a que vayan escribiendo las preguntas que ustedes quieran ir formulando. ¿Sí? Primero que todo quiero agradecer inmensamente la invitación que nos puso la Universidad de Rosario para estar hoy acá con ustedes debatiendo este tema.
hablando un poco de qué era el tema de la restitución y por qué la restitución en ese país y por qué se diseñó de esa manera. Porque está en el debate. Entonces, si la política de restitución es un ataque a la propiedad o una defensa de la propiedad. Y para eso uno tiene que mirar qué fue lo que pasó con la propiedad de los campesinos en los últimos 20 años, para mirarlo un poco en un marco temporal. Entonces, y de ahí uno entiende que esta política no es un ataque a la propiedad, sino es quizás, y lo decía un poco a mis compañeros cuando trabajan en el proyecto de protección de tierras, quizás la política más neoliberal era esa, porque la defensa de la propiedad. La defensa de la propiedad de los pobres, los que no tuvieron cómo pagar abogados para ir a defender su propiedad. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? De acuerdo a los estudios que hay, es un poco dimensionar el problema de la primera pregunta. Se dice que en Colombia se afectaron más o menos 6 millones de hectáreas, de las cuales 2 fueron efectivamente despojadas, son estimativos, y 4 fueron abandonados. Cuando nosotros fuimos a pensar la institucionalidad para tramitar eso, miramos cuántas posibles familias pueden haber abandonado tierra. Encontramos que más o menos unas 300.000 familias. Eso no significa que las 300 familias han sido despojadas. Eso significa que 300.000 familias salieron en un momento de sus tierras por la violencia y que desgraciadamente en el país no hay registros que indiquen si volvieron o no volvieron. Pero muchas de esas volvieron. Son las consolidadas con seguridad, muchas de las envías son extremas. Pero sin embargo, sí se miró todo ese cálculo, ese universo posible de afectación. Con esa información, nosotros ¿qué encontramos? O sea, ¿cómo le habían quitado la propiedad o la tierra a la gente? En algunas zonas, el actor armado lo que necesitaba era un corredor del narcotráfico. Entonces limpió el corredor, lo sacó de hecho. En otras zonas la preocupación fue el valor de la tierra, tierras muy fértiles, muy costosas. O pues, un actor armado que está pues, enfrentándose a otro y se empieza a ver que esas tierras son muy buenas. Y dice, pues a mí me gusta mucho esta acá, yo veo muy bueno, yo quiero estas tierras. Entonces empieza a enamorar de las tierras. Y entonces muchos de los campesinos que en un momento hasta llegaron a pagar la cuota, como llamaban, terminan a verse viéndose afectados también por ellos, por los mismos actores, porque pues venga la propiedad, ya no me da la cuota y no deme la propiedad de las tierras. En otras zonas el tema fue más de conflicto. Nosotros necesitamos este espacio para el conflicto o necesitamos sembrar aquí base social afín a nosotros. Pues sacaban poblaciones enteras presentaban. ¿Y cómo ocurrió eso jurídicamente? Entonces, a los que les interesaba mucho la propiedad de la tierra, los obligaban a transferir sus derechos. Ese en el mejor de los casos, porque en las investigaciones que ha hecho la unidad en estos cortos meses, muchos ni siquiera se tomaron el trabajo de poner a la persona a firmar. Hemos encontrado escrituras donde dice que la propiedad se lo adquiere gracias a un poder que no existe. Entonces, en las notarías le dicen a uno, es que aquí a veces se nos pasan cosas. Pasó ese cuadro. Cosas de eso, ni siquiera llamaban a la población, sino aparecía la transferencia en el registro. O registros inmobiliarios, yo no sé si ustedes sepan algo de registros inmobiliarios, no sé acá cómo estamos en eso. Pero en los registros inmobiliarios normalmente dice, la X indica cuál es el propietario, el último propietario. Entonces, de Ricardo Sabogal, Pedrito Pérez, de Pedrito Pérez, y también queda uno vendiendo la propiedad de mueble. Y a lo último le dice que el propietario es Juan Peralta. Entonces encontraron los registros donde dice de A a B, de B a C, y luego aparece Y propietario. ¿Cómo salió Y? Pero aparece como propietario. Toda una maraña de formas jurídicas truculentas para apropiarse de los territorios de los desplazados. Otra forma fue aclarando
la cabida de los linderos. Entonces yo tenía un predio de 10 hectáreas o 20 hectáreas, al vecino del lado le tocaba dejar la tierra por el conflicto, y luego este que estaba ahí decía, voy a aclarar los linderos, entonces metía el terreno del vecino. Yo estoy hablando en el mejor de los casos de campesinos, pero eso ocurrió con actores armados, y no se apropiaron de poquitas hectáreas, sino de muchas hectáreas. Ese es el panorama. Entonces, cuando está el debate de la ley de víctimas, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, podemos sacar una normatividad para defender o devolver la propiedad a los campesinos. Y bueno, el otro ingrediente que encontramos es que más o menos el 50% de los campesinos no tenían títulos de propiedad. Y en materia de desplazados es peor, sube aún más el porcentaje. Los campesinos no tienen títulos. ¿Por qué no tienen títulos los campesinos? Pues porque hacer un proceso de pertenencia a ese país es absolutamente costoso, porque una sucesión está pero yo no sé si ahora con las últimas regulaciones eso haya mejorado. Es muy complicado, es costoso, y muchos campesinos están preocupados es por comprar el maíz y la panela para desayunar. Entonces la transferencia de la propiedad en el país ha quedado rezagada. Entonces una buena parte de los campesinos es informalidad en la tenencia. Y cuando hay informalidad en la tenencia, no hay el rastro de la propiedad y por tanto se facilita el despojo. Además que el campesino, en la medida en que no tiene título, no se siente dueño. O sea, eso lo hace más vulnerable. Eso fue lo que encontramos. Entonces, cuando se empezó a formular la norma, empezamos a idear los instrumentos que debíamos entregarle al Estado, a jueces y gobierno para buscar devolverle la propiedad de las tierras a los desplazados. ¿Cuáles propiedades van a tramitarse? Y ahí sí me pongo un poco en el caso de la unidad de restitución. No vamos nosotros a intervenir en todas las propiedades o tierras que fueron abandonadas. Vamos a intervenir en aquellas donde hay conflicto, donde alguien tiene la propiedad, donde alguien tiene la posesión diferente del desplazado. Y también vamos a intervenir en algo que llama la ley, por los tratadistas de justicia transicional, de reparación transformadora. Vamos a intervenir en aquellos casos donde la persona fue desplazada y tiene informalidad sobre la tierra, y vamos a intervenir para formalizársela, para entregarle propiedad plena. Entonces, esos son como los dos nichos de trabajo en los que el gobierno, a través de la unidad de restitución, y eso es muy claro, va a trabajar, porque hay otro componente de una política muy restitutiva también, que es la de retorno, y es acompañar a toda aquella población, que ahorita mi compañero de la unidad de víctimas hablará mejor y en exceso de esa política, pero es acompañar a la población que es desplazada a su vuelta, a su lugar de origen. Esa es la norma. ¿Y cómo funciona esa norma? ¿Y qué tiene esa norma? Miremos un poquito el proceso. Yo me ayuden acá con las diapositivas, o ya lo estoy usando. Estas. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace la unidad de restitución? Nosotros lo primero que hicimos fue ubicar unas oficinas en todo el país, donde empezamos a recibir las reclamaciones a los despojados. Y la tarea de nosotros es recibir las reclamaciones y armarle todo el soporte probatorio a esa víctima. Y muchos nos han dicho, pero ustedes, ¿para qué le arman el soporte probatorio a la víctima? Eso déjeselo al despojador, que él demuestre que él no le ha robado la tierra al campesino. Y eso no es tan así. Si yo no logro armarle a esa víctima su paquete probatorio, es muy posible que me llegue sin pruebas donde el juez y la contraparte no me aporte ninguna prueba, y entonces nos quedemos sin pruebas y el juez nos va a fallar. Entonces, ¿qué tenemos que armar en la unidad de restitución? La prueba de la propiedad, o de la posesión o de la ocupación. Para eso, ¿qué hizo el gobierno? Entrelazó, o está entrelazando, catastro y registro, para no caer en el tema de los oficios, que el señor de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caque, Samán de Melfol y de matrícula de un predio,
Además, en muchas zonas del país, muchas de las instituciones fueron cooptadas. Entonces, casi que pedir un folio de matrícula es mandarle decir al vecino o a la persona que se le va a iniciar un proceso de restitución para que de pronto vaya y lo hipoteque ante un banco, como ha pasado. Entonces, es acceder a nivel de bases de datos, desde la unidad de restitución a la base de datos de registro y a la base de datos de catastro. Entonces, nosotros con una víctima que está enfrente podemos llegar al predio que dejó abandonado y a la parte de la titularidad en la propiedad. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, le cogemos la prueba de la propiedad. Eso en el mejor de los casos. Pero hay, como yo les digo a ustedes, hay muchos campesinos que no tienen pruebas de su propiedad o posesión. Entonces, cuando no aparece en el registro ni en el catastro, cogemos Googlear y empezamos con ingenieros catastrales a ubicar a ese campesino por los ríos, por el caserío, por la pista, por el desembarcadero del río, a ubicarle dónde está su predio. Y les confieso que esa no es la excepción. Entonces, esa es la moda, no tanto la moda, pero en algunas zonas es la moda, es el dato que más se repite, es la mayoría de los campesinos. Entonces, en el oriente del país vamos a encontrar mucho de eso, lo estamos encontrando. Y entonces, ¿qué le implica a la unidad de restitución? Recogerle esa primera información, armarle las pruebas y luego empezar a armar la prueba del despojo o el abandono forzado. Entonces, ¿usted quién lo desplazó? No, a mí me desplazaron en el año 97. ¿Quién lo desplazó en el 97? La SAUCE. ¿En dónde? En el Guaviare. Vaya y corrobore esa información. En el 97 sí había paramilitares en el Guaviare o no. Y nos toca corroborar. Y si sí hay, entonces busque la prueba. Entonces busque el recorte de prensa, busque el informe de seguridad, busque el informe de alertas tempranas, busque el informe de la fiscalía y arme todo el paquete donde demostremos que había violencia en la zona y que eran las autodefensas, era un actor armado que estaba en la zona o la guerrilla, dependiendo de lo que nos haya dicho la víctima. Tan pronto tenemos esa prueba, ahora ¿qué fue lo que le pasó a usted? No, a mí me obligaron a vender. Ok. La escritura, no se preocupe, yo la consigo. Las pruebas de su afectación, no, un testigo, ¿dónde está el testigo? Está en tal parte, nosotros lo buscamos. Entonces, esa víctima que está en un semáforo, que con una legislación anterior le hubiera tocado pasearse todo el país buscando registros, escrituras, el testigo, ahora no tiene que aportar nada. Solamente va con el dicho a una oficina de la unidad y hay un equipo de abogados, ingenieros catastrales y topógrafos le arman su caso. Lo primero que hacemos es creer en la víctima, partimos del principio de buena fe. Entendemos que usted nos está diciendo la verdad. Esa información que nos da, luego nos la llevamos a la zona y donde están los predios, los vamos y empezamos a hablar con las comunidades y a validar los linderos que nos dio la víctima. Entonces, identificamos el predio y empezamos a hablar con los vecinos. ¿Qué pasó acá? No, allá en ese tiempo sí hubo guerrilleros, sí hubo paramilitares. Sí, a él definitivamente lo mataron a correr, a él le mataron a tal persona. O nos ha ocurrido también no, mire, la que está en el predio es la primera mujer de él. Y los niños que están ahí son hijos de él. Sino que ahora como escuchó lo de la restitución, entonces quiere que le den un predio en otro lado y quiere irse con la nueva señora que tiene. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahí? Si encontramos que el señor nos dijo mentiras, o la señora, no procede la reclamación y si encontramos que hubo mala fe, lo mandamos para la fiscalía para que se investigue por intentar defraudar a la ley. Si encontramos que es verdad, lo registramos y le decimos, mira, ¿usted quiere que nosotros vayamos ante un juez para que el juez ordene la restitución o usted tiene un abogado? Nos ha ocurrido de todo y ya les voy a contar lo que nos estaba pasando. En algunas zonas, la víctima nos dice, sí, yo quiero que la unidad me represente. En otras nos dicen, no, yo quiero que una ONG que ha estado conmigo o me represente.
¿Y por qué hemos encontrado esto? Y es muy valioso decirlo, es muy importante. Porque el Estado estuvo ausente en muchas de esas zonas. Y el Estado fue asumido por muchas ONG que se dieron la pena de trabajar por las víctimas y se metieron a las zonas. En esas zonas hemos encontrado un gran respaldo de las comunidades hacia sus propias ONG. Y a nosotros nos parece muy valioso eso. Y de hecho, algunas de las demandas que se están empezando a presentar están siendo asumidas por las ONG. Eso es lo que nosotros llamamos incluir en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzadamente. ¿Por qué este primer paso? Primero, para armarle a la víctima. Dos, para encontrar dónde hay concentración de reclamaciones. Tres, para ofrecer seguridad donde hay concentración de reclamaciones. Yo ahorita voy a hablar más del proceso. Ordena la intervención. Recordemos que esta política de restitución la estamos haciendo en medio del conflicto. Si a mí me dicen, iniciemos un proceso de restitución en una zona bien conflictiva, yo digo, pero ¿para qué la va a llevar allá si eso está plagado de minas? Primero mandemos del minado y luego hacemos el proceso. Entonces, todos estos tipos de temas nos los ayuda a dosificar el registro. El registro va diciendo dónde vamos interviniendo de acuerdo a un tema que lo voy a explicar ahorita más adelante, que es el tema de seguridad. Representamos a las víctimas en la etapa judicial cuando ellas así lo consideren y cumplimos las sentencias. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué cumplimos sentencias si somos demandantes cuando las víctimas nos dicen? Porque la ley dice que cuando alguien haya adquirido uno de estos predios y ese predio sea y esta persona sea una persona que lo hizo de buena fe, exenta de culpa, a esta persona le vamos a quitar el predio, pero le vamos a indemnizar. Entonces por eso nos toca cumplir sentencias. Y nos toca ayudar en el tema de los pasivos que afectan a la víctima y los que tienen que ver con el predio. Muchos de los predios fueron rematados, fruto de procesos ejecutivos por el no pago de acreencias que tenían los desplazados antes de salir y que no pudieron pagar por el desplazamiento. Este de cumplir pagos y terceros de buena fe es uno de los grandes desafíos que tiene esta política. Yo se los anuncio a ustedes. Nuestro mayor enemigo se llama tercero de buena fe exenta de culpa. Yo estuve en un foro ayer y le dije, mire, los que van por este trámite, esto es para el que fue despojado fruto del conflicto armado después de 1991. Y las preguntas de los asistentes eran por ese lado, ¿y cómo hacen los terceros de buena fe exenta de culpa? Mucha de la propiedad fue adquirida así, aprovechándose del desplazado que estaba en el semáforo, y estos que están ahora con esas propiedades están averiguando por esto. Y esto, en materia de tierras, es costoso. Tenemos reclamaciones de predios, ahorita, muy posible que lleguemos a juez, predios de 40.000 millones. Ustedes se pueden imaginar un tercero de buena fe exenta de culpa por ese lado, cuánto nos puede costar. Este es un esfuerzo inmenso que está haciendo el Estado colombiano, y aquí estamos preparando todo un equipo, o toda una argumentación para que por aquí lleguen efectivamente los terceros de buena fe exenta de culpa, no los que se robaron la tierra y ahora intenten antes lavar su dinero a través de terceros de buena fe exenta de culpa. Sigamos. Ay, qué pena. Este es el proceso. Nosotros recibimos las solicitudes de los desplazados. Hemos recibido más de 20.000 solicitudes de restitución desde que se aprobó la ley, más o menos 21.000, donde las víctimas nos están diciendo que les despojaron más o menos 1.600.000 hectáreas. Y bueno, y para ponernos a tono con estos días, más o menos un 38% de los reclamantes nos están diciendo que los despojó la guerrilla de las FARC o el ELN, no sé si lo es así. Más o menos unas 8.000 reclamaciones hay de población que dice que fueron las FARC o el ELN los que los despojaron, y el hectárea es cercano a las 700.000 hectáreas. Nosotros recibimos las solicitudes, luego miramos dónde se concentran
Y cuando miramos dónde se concentran, le decimos a seguridad, y en seguridad le decimos al Ministerio de Defensa, en esa zona hay condiciones para hacer un proceso de restitución, y ellos nos dicen sí o no. Nos dicen hay presencia de minas, hay actores armados, o definitivamente ahí ya pasó todo, pero ahí están los que robaron la tierra, o sea que nos toca tener de todos modos cuidado. Entonces, están las condiciones, pero igual tenemos que estar muy cuidadosos. ¿Quiénes se nos están oponiendo en este momento a los procesos? Los que roban las tierras. O sea, pues nosotros no tenemos la evidencia que haya un ejército de restitución que va a salir en medios. La evidencia de que algunos de los que se robaron la tierra están amenazándose. Nosotros, de las reclamantes, nos han llegado más o menos unas 120, 130 víctimas que nos dicen me está amenazando. ¿Y quién le debemos preguntar? ¿Quién lo amenaza? El que se robó la tierra. ¿Y quién fue el que robó la tierra? ¿Un desmovilizado ahora? ¿O un familiar de alguien de las FARC? ¿O un familiar de alguien de una BACRIM? Aunque no son muchos los de las BACRIM, pero sí hay. Dependiendo de la programa. En esos 60 días hacemos lo que yo les dije hace un momento. Recogemos toda la parte probatoria, vamos a los predios, los medimos. Y cuando encontramos que sí hubo despojo o que fue abandonado por el conflicto, hacemos una demanda ante los jueces. Los jueces tienen 4 meses para fallar. Este periodo puede ser aumentado, sea de acumulación procesal o si lo conoce el tribunal. Normalmente estos procesos los debe conocer el juez de restitución, que es un juez al nivel del circuito. ¿Cuándo los conoce un juez a nivel de circuito? Cuando no tiene opositor, cuando nadie se opone a la pretensión del despojado. Pero si tiene opositor, lo conoce el tribunal, la sala de restitución del tribunal. ¿Por qué ese cambio? En la discusión de la ley se encontró que dejarle esta decisión a un juez allá y metido en la región era muy complicado. Por eso cuando se acordó que cuando hubiera oposición, este proceso de inmediato pasara a un tribunal, a una sala de un tribunal, para que fueran 3 jueces los que lo miraran y determinaran al presidente. Y como la idea de esta política no es entregar tierras peladas, la idea es que sale la sentencia y hay un acompañamiento o unas acciones por restitución, que son vivienda rural para el despojado y proyectos productivos para que pueda rehacer su vida o empezar una nueva vida. ¿Cómo lo hacemos? La etapa administrativa lo hacemos de oficio a solicitud de parte. Muchas de las reclamaciones las mismas víctimas nos las han hecho, otras nos las están remitiendo algunas entidades. La Corte Constitucional nos envió un buen paquete que le había llegado ya hace unos años, nos lo remitió, lo estamos tramitando. Esto es lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos a los ciudadanos en espacios adecuados, profesionales especializados, ya se lo dije. El diálogo con las víctimas en restitución se demora, ese no es tan rápido. O sea, a nosotros a veces nos dicen, oye, pero es que el formulario es complejo y sí, pero nos toca. Ubicar un predio, si yo no lo ubico con la víctima, nadie lo ubica, cuando no hay información. Es más, nos ha tocado hasta que la víctima nos traiga al vecino, porque de pronto es una víctima que no se ubica, entonces le decimos, mire, venga con alguien más, con alguien que sepa, entonces viene a los 2 días, nos trae a alguien de la familia para llegar al predio. Si no ubicamos el predio, no hay proceso de restitución. ¿Qué es la macro y la micro? Que esa es la pregunta, una de las preguntas que nos hicieron. Cuando se decidió que el proceso iba a ser de manera gradual y progresiva, esto es que no se iba a hacer en todo el país en un mismo momento, se buscó dónde estaba la densidad de despojo. Y así se establecieron 12 grandes zonas del país. Otras zonas, aunque estaban afectadas, no se focalizaron pensando en que esta ley tiene 10 años de vigencia y en 10 años vamos a tener que tramitarla. Entonces, se escogieron las 10 más afectadas. Y se encontró que al interior de esas 10 tampoco íbamos a poder tramitar todo, sino que al interior de las 10 iban a haber zonas que iban a empezar a dar las condiciones para restituir y otras que no.
Pongo un ejemplo. Una de las macrozonas de nosotros es el Urabá. Y nos dicen, ¿usted cómo va a hacer restitución en el Urabá? ¿Sí? Hay unas zonas de turbo que permiten hacer restitución. De pronto en Necoclí no podamos, pero en turbo sí. Entonces, la restitución va caminando. Entonces, turbo. Y esperamos que cambien los vientos en Necoclí. Eso es más o menos macro, y micro es cuando, lo que yo estoy diciendo ahora, cuando nosotros establecemos que hay una zona dentro de esa macro que tiene las condiciones de restitución. Para dar un ejemplo, en el sur del Tolima, que es un territorio FAR, nosotros tenemos condiciones en Ataco, pero hay una parte en Planadas que no nos dejan ir, o hay otras partes en San Antonio, entonces, dependiendo de la zona. Y así vamos trabajando. Esto es lo que nosotros hacemos. Yo ya les dije a ustedes, el análisis jurídico y técnico de los predios, vamos a los poles de matrícula, con el ICAG lo identificamos físicamente, hacemos la cartografía social, yo ya la expliqué, e ingresamos. Esto es lo mismo que ya les dije. ¿Con quién lo hacemos en la etapa administrativa? Con el ICAG, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio del Medio Ambiente, bueno, con todos los que tienen que ver con tierra, con los entes territoriales, con el Ministerio de Agricultura, con la Superintendencia de Notario del Registro, con el Ministerio de Minas y Energía. Todos estos tienen información de los predios. ¿En dónde lo hacemos? Aquí está. ¿En dónde estamos? En Antioquia estamos en Medellín, apartado de Caucasia. En Córdoba estamos en Montería. En Cesarea estamos en Valledupar. En Magdalena estamos en Santa Marta. En Bolívar estamos en Cartagena y el Carmen de Bolívar. En Sucre estamos en Cincelejo, en Norte de Santander, en Cúcuta. En el Magdalena Medio estamos en Barranca Bermeja, Nariño, Pasto y Tumaco, Tolima y Ibagué. El Valle del Cauca, Cali, Cauca, Popayán, Putumayo, Mocoa. Meta estamos en Villao, en Atlántico, en Barranquilla, en Bogotá estamos aquí, y en Chocó, en Quito. Ahí es donde tenemos oficinas que irradian una zona afectada. En este momento tenemos equipos metidos en más terreno que en la oficina. Este tema de retornos, que lo comentará, lo de Vivienda ya lo había hecho, y de proyectos productivos. 20.952 solicitudes se han recibido de predios despojados a lo largo y ancho del país. 17.900 están en estas 12 grandes macrozonas de las que les hablé. En este momento hay 2.000 más o menos, más de, bueno, hay un corte de la semana pasada, 1.965, eso ya son más de 2.000. Solicitudes de ingreso al registro, o sea, cuando nosotros decimos si hay despojo, o sea, nosotros ya terminamos toda esa fase de instrucción, tenemos 220 y ya hay 197 demandas ante los jueces de restitución. La idea es que a diciembre tengamos más o menos unas 4.000 reclamaciones tramitadas y tengamos, no sé si unas 2.000 o más de 2.000 procesos ante los jueces. Entonces me dicen, ¿y por qué tan poquito esto comparado a las 17.000? Sí, esa es la gran pregunta. Lo que uno espera, primero es que esto no sea un tema progresivo de que todos los días estén llegando la gente a reclamar, sino yo pongo la unidad, para dar un ejemplo, en Carmen de Bolívar, que ya la tenemos, la gente llega y reclama y se les resuelve su problema y tiene que quedar en paz Carmen de Bolívar. No es para que esto siga siendo la repetición o volvamos a lo mismo de antes. Pues eso es lo que nosotros esperamos, que con una pasada de la unidad de restitución todo el mundo quede tranquilo y la propiedad quede clara en cabeza de los legítimos titulares. Porque también 1965, este fue el primer año, y en eso hay una culpa de toda la sociedad colombiana, y en eso incluye a la academia, y es que aquí se olvidó el derecho agrario. No hay ninguna facultad que esté estudiando el derecho agrario. Conformar el equipo de la unidad fue complejo, buscar la gente. No hay gente preparada para este tema. Nosotros empezamos a nombrar gente en abril, y esta es la obra que no hemos terminado en algunas zonas de nombrar, y no porque no hayamos querido, sino porque no hay gente. De hecho, a muchas de las facultades de las universidades les mandamos las convocatorias para que la gente nos presentara. Muchos no se presentaron, me imagino que por el tema, dependiendo de la zona, otros porque el tema del derecho agrario no lo maneja. En eso el llamado a la academia es
hay que formar a la gente en derecho agrario, hay que hacer diplomados, especializaciones, maestrías en derecho agrario. El país tiene una deuda en este momento en el derecho agrario y por eso nos demoramos en conformar los equipos, en armar toda la estrategia de seguridad del país. En este momento ya la unidad está llegando al nivel de capacidad humana que debe ser, y el otro año se espera que esto sea fuerte. Ahora bien, para poner eso en términos de comparación, la unidad de restitución a 5 meses o 6 meses de haber entrado en funcionamiento ya llevó 197 casos a jueces. Comparado a nosotros, que es justicia de paz en materia de tierras, creo que tuvo 5 sentencias, ni siquiera sentencias, a lo largo de 8 años. Fue nula la intervención en materia de restitución, para ponerlo en esos términos. Creo que si ustedes le preguntan al Fondo de Reparación para las Víctimas cuántas hectáreas se restituyeron, creo que hay un reporte de 700 hectáreas. Nosotros en 5 o 10 demandas estamos reclamando 1000. Esto es conformar expedientes, es complejo, se puso gente especializada en eso y se está avanzando mucho y muy rápido. Se pusieron los jueces de restitución a lo largo del país, eso se hizo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, también en tiempo récord. Aquí se creó la jurisdicción agraria en el 70 y no conocimos el primer juez agrario. Aquí se creó la justicia de restitución en el año 2011 y en abril, mayo ya teníamos los jueces con sus locaciones, ya lo estaban capacitando. Eso, la Escuela Judicial Rodrigo Lara y el Consejo Superior. Entonces, toda la logística para que esto funcione se ha puesto. Y de aquí para allá, lo que van a escuchar ustedes son noticias, sentencias, procesos duros. Esto no va a ser fácil, quitar tierra en este país no es fácil y aquí no va a ser fácil. Esto va a ser procesos complicados, duros. Mírenlo ya por las amenazas a las víctimas. En algunas zonas del país a nuestros funcionarios ya los amenazaron. Yo no sé si hay otra entidad del país donde da toda la entrada, todos los funcionarios ya tienen escoltas. O sea, no todos, pero por lo menos los responsables de cada región tienen escoltas. Algunas víctimas ya nos las han amenazado, nos las corretían a la salida de las oficinas de la unidad. Vengan, cuadramos. Ya empezaron con tutelas a nuestros procesos. O sea, aquí se están moviendo intereses muy grandes, desgraciadamente. Y la forma de obrar de los que están metidos no ha sido la mejor. De hecho, recurrieron a las más bajas formas para hacerse la propiedad de las tierras. Entonces, nosotros de entrada ya sabemos que esto no va a ser fácil. Entonces, en eso estamos. Esa es la doctora con comentarles hoy miércoles en la tarde. Yo no sé si haya preguntas o cómo está dispuesto acá. Vamos a escuchar a la persona que vino de la unidad de víctimas en representación de la doctora Paula Gaviria. Sigo recibiendo las preguntas y después pues, tendremos ocasión de leerlas para que los panelistas puedan responder. Muy bien, buenas noches. En primer lugar quiero expresarles el saludo y las disculpas de la doctora Paula Gaviria, quien fue convocada a una reunión de esas que surgen de manera intempestiva y que truncan la agenda prevista. Sin embargo, con mucho gusto vamos a compartir este rato la información y los avances en materia de la política de retornos y reubicaciones, que es sobre el tema sobre el cual gira la mayor parte de preguntas. Y quería comentarles que digamos, las preguntas que tienen que ver con varios temas las he organizado en una breve introducción y en tres puntos. La breve introducción tiene que ver con suerte de marco para hablar un poquito sobre la ley 1448 y la novedad que eso implica en la institucionalidad del país. Y yo creo que las novedades que trae esta ley son, digamos, simultáneamente su potencia, es decir,
traen en sí mismas una suerte de capacidad transformadora de la realidad del país, pero al mismo tiempo constituyen como un desafío enorme por las tareas de implementación que suponen. ¿A qué me refiero más concretamente? Estoy pensando que las novedades que trae esta ley son, en primer lugar, la posibilidad de pensar no en medidas aisladas implementadas por entidades diferentes, sino en, y eso creo que está en el espíritu de la norma, en plantear una suerte de integralidad de medidas para la atención y la reparación a las víctimas. Y que aun cuando eso esté distribuido, la responsabilidad está repartida en distintas entidades públicas, la idea es que todas ellas concurran para que se produzca una transformación en las condiciones de vida actuales de las víctimas, producidas justamente a partir de la vulneración de sus derechos. Entonces, una primera idea de la integralidad de las medidas, eso supone, y eso me parece que es la segunda novedad, una suerte de articulación de la oferta institucional, es decir, que las entidades que tienen que brindar medidas de atención, de asistencia, de reparación, etc., pues coordinan entre sí. Para eso la ley crea un sistema, el Sistema Nacional de Atención, Reparación Integral a las Víctimas, conformada por un número bastante alto y creciente de entidades. La unidad de tierras está, la unidad de víctimas está. Y este sistema no implica solamente la creación de nuevas entidades como las aquí representadas, sino implica la lógica de una coordinación estatal a favor de las víctimas. Y eso me lleva a una tercera novedad, que es justamente este hecho de poner en el centro de la acción pública a las víctimas, supone un enfoque que está puesto en garantizar los derechos de las personas que han visto afectados sus derechos. Entonces, no se trata solamente de medidas de carácter asistencialista. Creo que ahí, por lo menos en la idea de la norma, hay una apuesta por pasar del asistencialismo a políticas públicas y medidas concretas que garanticen una transformación de las condiciones de vida de la población afectada. Entonces, yo creo que ahí hay como una apuesta fundamental en lo que significa una transformación también del trabajo de las entidades públicas respecto a las víctimas en este país. Pero también eso, por supuesto, supone pues una serie de cambios enormes. No voy a detenerme más en esto, simplemente quiero decir que el análisis de estas cosas más generales que estoy mencionando, pues se encuentran en el informe que el Gobierno Nacional presentó hace 2 o 3 semanas ya, justamente haciendo un balance, un recuento y un balance del primer año de implementación de la ley. Además ha habido un informe de los organismos de control sobre lo mismo, ha sido seguido a su vez por una respuesta del Gobierno Nacional, es decir, hay como un diálogo de las entidades del Estado, un diálogo crítico además, en torno a estos temas que les planteo ahorita de manera general, y que, digamos, estos documentos que son perfectamente ubicables pueden servir justamente para profundizar en este marco general. Dejo la introducción y paso al primer punto para intentar responder las preguntas que tienen que ver con la política de retornos y reubicaciones. La primera es, bueno, ¿en qué consiste? Y esta política, que es una de las medidas que están planteadas en la ley 1448, lo que pretende es garantizar que se cumpla el derecho de las personas que han sido desplazadas a un retorno a su lugar de origen, a su previo de origen, a sus condiciones iniciales ante el derecho victimizante, o garantizar la reubicación si es que no fuera posible lo primero o no fuera el deseo de las personas volver, sino más bien reubicarse o reinstalarse en un lugar diferente. Pero esto no supone solamente el hecho físico de
volverse a su lugar o de ubicarse en otro. Eso puede ser simplemente una acción física, sino supone que en ese proceso de retornar o de reubicarse se garanticen un conjunto de derechos fundamentales que permitan no solamente, digamos, el acceso a medidas, salud, educación, seguridad, alimentación, vivienda, etc., sino que el acceso a ese conjunto de medidas permita la reconstrucción del proyecto de vida familiar y que eso pueda darse en condiciones de sostenibilidad. Entonces, esto es lo que significa, digamos, esta política y esto es lo que pretende. Y así es tal como está formulada en la ley. Esta propuesta, o esta apuesta, digamos, se basa además, y así lo asume la unidad, digamos, en principios reconocidos internacionalmente que tienen además su implementación. En primer lugar, obviamente la reubicación o el retorno pues tiene que ser una acción voluntaria, es decir, el Estado no puede imponer ni lo uno ni lo otro, sino que tiene que nacer de la propia voluntad de la persona. Pero esa voluntad, digamos, entendemos como una acción que no solamente está motivada por el deseo, o por la nostalgia, o por digamos, una consideración afectiva, sino por la posibilidad de tomar una decisión contando con la información que es necesaria para que esa información le permita apostar a eso que se busca, o sea, condiciones de retorno por ubicación para una sostenibilidad de proyectos de vida nuevos. Entonces, eso supone entonces información sobre diversas cosas, condiciones de seguridad en la zona, acceso pues a distintas medidas de oferta institucional que existen o no existen, no sé, en fin, hay como distintas cosas que una persona tiene que saber para tomar una decisión adecuada o informada respecto a lo que puede suponer un retorno o una reubicación. Entonces, el tema de voluntad, de una voluntad que está formada, obviamente el principio de seguridad, y eso en el caso colombiano es especialmente crítico, como lo comentaré luego, ya Ricardo creo que lo ha mencionado también, porque eso supone, digamos, puede suponer un riesgo para las condiciones de sostenibilidad de un retorno, es decir, de familias que puedan regresar a una zona en donde el conflicto permanece y que sean obligadas a desplazarse nuevamente, con lo cual la posibilidad de que el retorno sea duradero y que se reconstruya proyectos de vida, pues se va a truncar nuevamente, es decir, no funcionaría la lógica. Y por último, que esto se realice en condiciones de dignidad, es decir, que las condiciones que la persona encuentre al momento de retornarse o al momento de reubicarse, pues reúnan los requisitos mínimos para una vivencia una vivencia digna de la persona y de su familia. Y eso supone entonces nuevamente el acceso concreto a oferta institucional que permita garantizar todos los componentes que permiten el goce efectivo de derechos de estas personas. Entonces, en eso consiste la apuesta y como parte de ello, obviamente hay una articulación con el trabajo de restitución de tierras para aquellos casos en los cuales el retorno signifique también la exigencia de recuperación un predio que fue abandonado forzosamente o que fue despojado, y para eso, digamos, hay un cruce con el procedimiento, con el proceso que ya explicó Ricardo. ¿Qué cambios se han producido, digamos, en la política que ahora se está adelantando respecto a experiencias anteriores? Esto es también una interrogante que fue formulada. Y podríamos decir que el principal cambio es que ahora nos encontramos con un marco normativo más amplio y que permite incorporar en la política un conjunto de medidas que antes no estaban contempladas. Entonces, la idea del retorno supone, además, ahora, y eso no sé si estaba tan claro anteriormente, que ese retorno o esa reubicación se realiza o permite simultáneamente el acceso a otras medidas
de asistencia, de atención y de reparación integral. Es decir, no solamente supone entonces la restitución del predio o la restitución de la vivienda rural o de la vivienda urbana, o una reubicación en un lugar diferente también, sino que supone, por ejemplo, todo un esquema de acompañamiento personal, de acompañamiento familiar para, digamos, identificar los procesos que se requieren para garantizar la reconstrucción del proyecto de vida. Entonces, temas de salud, temas de educación, temas de generación de ingresos, temas de empleabilidad. Supone también, digamos, o incorpora también la idea de un acompañamiento psicosocial a las personas y a las familias que están retornando, por lo que supone entonces el impacto, y que permita además cerrar un proceso, porque el desplazamiento supuso en un primer momento una ruptura, y es una ruptura no solamente, digamos, con la tierra, o el lugar donde uno, sino es una ruptura también interna, que supone, digamos, quiebres personales diversos, y entonces eso también supone digamos, el retorno no solamente es un hecho físico, sino también es un hecho simbólico, es un hecho psicológico, y esa otra dimensión también requiere un acompañamiento, y entonces dentro de la política también se considera digamos, como la atención a estos otros daños que de repente no son tan visibles, pero que también requieren ser, digamos, atendidos de alguna manera. Y entonces la idea es que esto permita como cerrar estos procesos abiertos con el desplazamiento, no solamente en la parte física o material, sino también en la parte interna y subjetiva. Otra, digamos, novedad o cambio importante, digamos, o cuasi novedad, es la incorporación más clara del enfoque, o de un enfoque que permite entender el retorno no solamente dirigido a hogares de manera individual o particular, hogar por hogar, sino también entender el retorno como una política que incluya colectivos, y también incorporando en esto el enfoque diferencial para comunidades étnicas. Esto no es que no existiera antes, pero como que ahora, dentro de la política de la unidad, esto está como mucho más claro y marcado, la posibilidad de tener como, digamos, una estrategia de retorno pensada para comunidades. Es decir, no solamente la estrategia de acompañamiento a un hogar o a otro, sino adelantar también procesos que tienen que ver con colectivos, que han sido victimizados como comunidades o como grupos. Junto con esto, preguntaban también sobre aprendizajes de experiencias anteriores, y creo que sí hay por lo menos un par que se puedan mencionar. El primero es que cualquier política, programa de retornos solo puede ser exitoso si va de la mano con las propias víctimas. Es decir, que las medidas concretas que suponen la implementación de esta política tengan que ser consultadas, dialogadas, definidas con las propias familias que van, digamos, a ser como las beneficiarias o el público objetivo de esta política. Y en el caso de colectivos, esto es mucho más contundente, en la medida en que, por ejemplo, con algunas comunidades indígenas con las que se viene discutiendo alguna política de retorno, pues esto pasa por un esquema de, no sé si consulta previa, pero por lo menos sí de consulta y diálogo permanente con las autoridades legítimas de las comunidades. Entonces, creo que este ha sido un aprendizaje, digamos, que viene de lo anterior y que se mantiene e intenta ser profundizado en el esquema de trabajo que viene siendo implementado desde la unidad de víctimas. También podríamos mencionar como aprendizaje la necesidad de flexibilizar la propia política. Es decir, uno puede tener, de hecho se cuenta con ello, digamos, los esquemas y los procesos y los procedimientos y las rutas establecidas, de paso 1, paso 2, paso 3, pero
frente a las características, por un lado, de cada familia, pero por otro lado, frente a las características de los territorios a los cuales estas familias pretenden o desean retornar, pues uno tiene que encontrar también como niveles de flexibilidad. Por ejemplo, si la política de retorno, como les expliqué anteriormente, tiene como apuesta a garantizar el goce efectivo de un conjunto de derechos, y en el territorio al cual la familia desea retornar no existe una oferta institucional que permita garantizar o darle un carácter de sostenibilidad a algunos de esos derechos, entonces habrá que determinar, y eso nuevamente en diálogo con la víctima, si es que el retorno se realiza o se debe buscar alguna otra alternativa, o se debe pues, buscar formas de ampliar la oferta institucional. Es decir, caben como distintas alternativas, y entonces los esquemas para implementar esto no pueden ser rígidos, y esto creo que sí ha sido un aprendizaje a partir de la evaluación de la experiencia de años anteriores. Entonces, me parece que ahí sí hay como aprendizajes que pueden ser rescatados y reconocidos, y que están siendo incorporados. En cuanto a las metas, digamos ahorita, como parte del proceso hay identificados de manera inicial 61.000 hogares que nos han expresado una voluntad de retorno. ¿Cómo es que se han identificado digamos, este primer universo? Básicamente por demanda, es decir, han llegado solicitudes de familias incorporadas en el Registro Único de Población Desplazada y que han expresado su deseo de ser acompañadas en el proceso de retorno a sus comunidades de origen. En algunos casos, además, se ha podido identificar en visitas al territorio, digamos, no ha llegado por requerimiento, sino más bien por identificación que la propia unidad ha hecho en su trabajo que realiza en todo el país. De este primer universo, que son 61.000 hogares, digamos, hay 17.230 con los cuales ya se ha iniciado la ruta, que es como la meta primera de este año. Y es una ruta que implica como varios pasos, se los voy a contar muy rápidamente. El proceso de identificación, que ya les comenté. El segundo, que es hacer la verificación de que estas personas están inscritas anteriormente en el registro Único de Población Desplazada, actualmente en el Registro Único de Víctimas. Se supone que en principio todas están, y efectivamente la gran mayoría están. Lo que pasa es que como se trata de núcleos familiares, a veces el ejercicio de hacer el cruce con el registro supone incorporar a algunos familiares que no estaban antes considerados, o que no fueron antes considerados, o actualizar información sobre documentos de identidad, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que haber como una suerte de verificación y completar la tarea del registro de estas personas, y luego ya se procede al diseño del plan de retorno de cada familia y digamos, a su derivación a través del programa de familias en su tierra, de las condiciones y los pasos ya concretos para el retorno, la ubicación de la vivienda nueva, o retorno al predio, o la reubicación en un lugar diferente. Es decir, ya el plan específico con el que surte en cada familia. Y el último momento, cuando ya se ha producido el retorno, es movilizar la oferta del sistema de atención y reparación integral a víctimas en lo que corresponde a cada entidad. Entonces, salud, acompañamiento psicosocial, educación para el acceso a vivienda, para el acceso de los menores a educación, si a alguno le falta documento de identidad, pues registraduría, y así cada una de las entidades en lo que le compete para el acompañamiento de estas familias. Ese es como el proceso entonces que se sigue, y ese es el proceso que han iniciado estas 17.000 hogares, de los cuales he comentado hace un momento. Entonces, como ven, este primer punto, en el cual me he extendido un poquito porque la mayor parte de las preguntas estaban aquí, tiene que ver con
cómo entonces se ha concebido, qué cosas se trae también de experiencias previas y cómo se viene avanzando en la política de retornos y reubicaciones. Segundo grupo de preguntas tenía que ver con indemnizaciones, es decir, cómo la indemnización se pega al retorno. Si las víctimas que tienen, digamos, que están en estos procesos de retorno tienen o no derecho a recibir una indemnización, no tienen derecho a una indemnización como otras víctimas que están recibiendo también una indemnización administrativa. Y aquí, digamos, hay como dos situaciones. La primera es víctimas que están retornando y que ese retorno supone además un proceso de restitución de tierras, ¿no? Entonces lo que dice la norma es que estas personas a las cuales se les está restituyendo la tierra como parte de su proceso de retorno, pues tienen derecho a acceder a digamos, subsidios para la adquisición de vivienda rural. Esa sería como la ruta, o digamos, no hay una compensación económica, sino es más bien un dinero que ingresa a formar parte, o ingresa a complementar más bien el subsidio de vivienda rural, y que permite en conjunto acceder o adquirir o ampliar o mejorar las condiciones de vivienda de la familia que está retornando. Entonces esa es como la... Pero además en ese punto lo que la norma sí establece es que para acceder a este subsidio de vivienda las víctimas que están en un esquema de retorno con el acompañamiento que les he comentado, pues tendrán prioridad en la asignación de estos subsidios. Entonces esta es como la... Pero no todas las víctimas que retornan, digamos, tienen una lógica de restitución de tierras además. Entonces, ¿qué pasa con las que retornan pero no están, digamos, en un proceso paralelo simultáneo de restitución de tierras? ¿O qué pasa con aquellas que no quieren retornar? O que quieren reubicarse en otro lugar, o que no pueden retornar, ¿no? Entonces, ellas reciben o no reciben indemnización. En este caso, digamos, lo que la norma plantea es que la compensación económica es como la última medida, o sea, no es la primera que se entrega, sino es como la última medida, sino que antes se tiene que ver la posibilidad de surtir otro tipo de ayudas. Entonces, la posibilidad de, si se trató de una víctima que no puede retornar y no puede ser, digamos, beneficiaria de un proceso de restitución de tierras. Entonces, la posibilidad de que se le, digamos, no restituya la tierra original, pero se le brinde un terreno o, digamos, de características similares en otra zona del país, una ruta posible. O que exista que existe la posibilidad de acceder a subsidios de vivienda, es decir, ya no quiere volver a la zona rural, quiere quedarse a vivir en la ciudad con su familia, entonces la posibilidad de acceder a un subsidio para vivienda de interés social es otra ruta posible. Y digamos, cuando ninguna de estas que están planteadas en la norma funciona, entonces sí procede la compensación monetaria por, digamos, los bienes que no pueden ser restituidos por un proceso de estos. Termino esta intervención, la tercera parte, señalando algunos desafíos que me parece importante anotar, teniendo en cuenta que si bien existe una experiencia de varios años en el Estado colombiano de implementar estos procesos de retorno y que son retomados con mucho ímpetu en el marco de la Ley 1448, tal como lo he señalado al inicio, también es necesario decir que este es un proceso que está implementándose y a un año de cumplida recién la vigencia de la ley, pues todavía es como un tiempo demasiado pronto para hacer una evaluación de los resultados. Pero en este tiempo lo que sí podemos señalar es como algunos desafíos que hay que tener en cuenta para posteriormente hacer sí una evaluación del éxito del cumplimiento de esta política de retornos, es decir, si funcionó o no funcionó, si realmente
realmente contribuyó no solamente a cumplir unas metas numéricas, sino a cambiarle la vida a la gente, que es finalmente lo que está detrás de la propuesta de la ley 1448. Entonces señalo cuáles son, desde el punto de vista de la unidad, estos desafíos. El primero, que no tiene que ver en estricto con el trabajo nuestro, pero ciertamente es un desafío para esta política, es el tema de la seguridad. Y entonces, la particularidad del proceso de reparación colombiano es justamente que digamos, ha empezado el trabajo de atención y reparación a las víctimas con, o en condiciones en las cuales el conflicto todavía continúa. Y eso le pega directamente a una política de retornos, especialmente en aquellas zonas a las cuales las personas quieren volver, pero donde no existen condiciones para garantizar sostenibilidad del proceso de retorno. Entonces, si lo de tierras, todo el trabajo de restitución, como ya lo señaló muy bien Ricardo, es uno de los temas claves en las apuestas de esta política. El tema de retorno, reparación y seguridad es otro de los nudos que hay que resolver si uno aspira a que esta propuesta planteada por la norma pues tenga éxito y tenga alcance e impacto. Creo que no es necesario abundar sobre esto porque digamos, las condiciones del conflicto son por todos conocidas. Lo segundo, en lo cual tampoco voy a abundar porque creo que empata muy bien con lo que Ricardo ha señalado, sobre todo para el caso de las víctimas digamos que en donde el proceso de retorno se pega a un proceso de restitución, pues todo el problema que ya se señaló sobre legitimar la titularidad de los predios, digamos, que se alegan como despojados. Y eso es un tema que va más allá de la ley también. Es un problema estructural, pero que hay desde la ley que encontrar las maneras de resolverlo. Entonces, la tercera cosa que me parece como central en la propuesta es todo el tema del acompañamiento psicosocial que ya les hablé. Es decir, cómo hacer que realmente esta política sea una política que involucre el conjunto de la vida de las personas y de la vida de las familias. Es decir, no solamente la vida material, sino también la vida interna, las condiciones subjetivas, las condiciones psicológicas. Porque los proyectos de vida no implican solamente, pues, digamos, el acceso a grados educativos o el número de atenciones que uno tiene en el sistema de salud, o la posibilidad de ganar un ingreso determinado. Supone también que uno se sienta seguro en el lugar donde está, que uno tenga expectativa de vida, no solamente contar el número de años, sino capacidad de soñar con proyectos para uno y para su familia. Que uno reconstruya los lazos con su comunidad o con su tierra de origen, o que pueda reconstruirlos en el lugar donde decidió vivir finalmente. Y esas condiciones no son físicas, tienen que ver más con el mundo interno y con el mundo de las relaciones. Entonces, un buen acompañamiento psicosocial creo que es garantía también para que esto funcione, y si bien esto está empezando, obviamente hay que poner el ojo porque yo creo que buena parte del éxito de esta medida pues, depende de cómo acompañamos personas, no solamente cómo garantizamos resultados, sino cómo acompañamos personas. Y lo último, y en esas estamos, pero que supone un trabajo difícil, es que el momento del retorno sea realmente acompañado por la oferta institucional. Es decir, que cuando la familia se encuentre nuevamente en el lugar donde quiere estar, pues que efectivamente cuando sea remitido a salud, pues salud tenga el espacio y tenga la prioridad y tenga como todo listo para la atención adecuada,
que cuando se tenga que pensar en el acceso de los niños a la educación, pues entonces que los centros educativos de la zona pues tengan la cobertura y la prioridad, y así, que cuando se tenga que eximir del servicio militar, pues la oficina correspondiente de defensa pues haga el trámite correcto. Y no que las instituciones lleguen a destiempo, cada una en su momento, sino que exista una convergencia institucional de la oferta en el territorio. Eso todavía no se ha logrado, se está avanzando, hay algunas que sí, otras que no, dependiendo también de los lugares, pero esto también funciona, o sea, esto también es necesario para que funcione y para que se garantice la sostenibilidad del proceso. Entonces creo que estos 4 desafíos los planteamos internamente, porque son cosas en las que estamos trabajando, pero también nos gusta compartirlas porque obviamente la mirada crítica desde la sociedad civil, desde los medios, desde la academia, pues nos ha ayudado mucho justamente a identificar si estos temas en los cuales basar el éxito de la política se están cumpliendo o no. Entonces, si de aquí a un tiempo nos reunimos y le preguntamos sobre esto, pues tendremos que dar cuenta también sobre cómo venimos avanzando en esto. Muchas gracias a los dos ponentes. Como podrán ver, hay bastantes preguntas. Voy a intentar agruparlas. Hay varias, digamos, que se pueden agrupar, hay varias que se repiten. Entonces voy a intentar hacer una primera ronda de preguntas para los dos panelistas. Y luego pues vamos a ver hasta dónde el tiempo nos alcanza para seguir avanzando. No creo que podamos dar respuestas a todas, pero de todas formas, como les hemos dicho, hemos abierto un foro de discusión sobre el cual también podremos poner estas preguntas y poder seguir avanzando en respuestas a algunas de ellas. Un primer grupo de preguntas tiene que ver con cuáles son las medidas concretas. Esta, digamos que es un poquito más para el doctor Rivas. ¿Cuáles serían las medidas concretas que se están adoptando para garantizar proyectos productivos, crédito, salud, educación? ¿Cómo se articula esto con un proyecto de desarrollo rural? Porque si se va a dar salud, digamos, y educación a las personas que retornen, pues evidentemente esto también tiene que es para toda la zona rural, digamos, en la que se produzcan estos retornos. Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas que ya se están empezando a pensar para apoyar esa continuidad de la vida, esa posibilidad de retorno y volver a la vida rural? No solo en materia financiera y productiva, sino también cómo se pretende trabajar la reconstrucción del tejido social de esas comunidades que retornan. Una pregunta para los dos es cómo se articula toda esta política de restitución con una política macro de desarrollo rural. Alguien preguntaba también si esto podría desencadenar, volver a poner sobre la mesa los temas de reforma agraria. Otra pregunta tiene que ver con la coordinación institucional, de la cual pues, nos han hablado los dos, y hay algunos de las personas en el público que quisieran saber concretamente cuáles son las dificultades de esa coordinación y sobre todo en el nivel local, donde, como también lo dijo el doctor Sabogal, pues muchas instituciones del Estado también estaban cooptadas y no hay confianza, digamos, en estas instituciones. Otro grupo de preguntas grandes tiene que ver con la financiación, cómo se va a financiar todo esto. Alguien hablaba de la intervención del ministro la semana pasada, donde decía que no va a haber procesos de expropiación, sino que va a ser el Estado, digamos, el que asuma estos costos mediante la distribución de baldíos. Entonces, pues esas preguntas van a ir en otro grupo. Otra
otras preguntas tienen que ver con la multiplicación de los datos, es decir, todo el mundo maneja cifras distintas, CODES, las ONGs, todas publican cifras distintas de las dimensiones de la restitución. ¿Cómo manejan ustedes esa multiplicidad, digamos, de datos? Otras preguntas tienen que ver de cómo están informando a las víctimas de los procedimientos a seguir para poder ser beneficiarios de un proceso de restitución. Y bueno, voy a terminar este primer grupo de preguntas con otro grupo importante de preguntas que me llegaron, que tienen que ver con las garantías de no repetición. Efectivamente, cómo se va a garantizar la seguridad de las personas en el contexto actual en el que todavía hay un conflicto armado que está activo en gran parte de las zonas rurales del país. Y también muchas personas no ponen sus demandas, no van a la unidad de restitución de tierras o a la unidad de víctimas porque todavía están amenazadas. Y en ese caso, pues, ¿qué medidas se toman como para poder dar seguridad a estas personas? Vamos a hacer una cosa, es que veo muchas preguntas y me parece importante contestarlas todas, pero no lo voy a poder hacer ahora. Entonces lo que les voy a proponer es, si nos las envíen, nosotros a vuelta de correo les entregamos las respuestas. Me voy a referir solamente a el tema de desarrollo rural, restitución. Ustedes miraron el primer paquete legislativo que metió el gobierno al Congreso, fue de restitución de la mano de víctimas, y luego se armó el siguiente paquete, que es el de desarrollo rural. Esta norma está en ese momento en consultas previas con las comunidades indígenas, y allí se empata todo el tema de restitución, formalización de la propiedad, desarrollo rural con enfoque territorial, y en eso tienen que ver con unas preguntas que ustedes están haciendo. Es, pueda que nosotros devolvamos la tierra, pero si no hay la escuela, si no está la salud, si no está la seguridad social, si no está la vía para sacar las mercaderías, y si no hay la comercialización de los productos, eso no nos va a quedar bien. Ese proyecto de ley que está en ese momento en consultas atiende estos otros aspectos. Por eso es muy importante ese paquete, porque allí se mira el desarrollo rural con un enfoque territorial, se mira el tema de formalización de la propiedad, y eso para el tema de garantía de no repetición. Como yo les dije hace un momento, uno de los fenómenos que facilitó el despojo fue la informalidad. Aquí es formalizar la propiedad, y irá en ese paquete legislativo. La reforma agraria y baldíos, que el ministro habló. A ver, ustedes han escuchado al ministro y al mismo superintendente de Notario de Registro decir: la mayor víctima en todo el tema de despojo fue el Estado, que vio cómo sus tierras baldías fueron apropiadas por personas, campesinos y por inescrupulosos, por todo el mundo. Y una buena parte de la propiedad de Colombia, que tiene apariencia de título, no es real. Muchos de los grandes hectáreas son baldíos. Una política de este gobierno es recuperar los baldíos. Pues el caso más emblemático está en el Isla del Rosario, Alumbra, pero el oriente del país, en una gran parte del baldío, y eso se ha ido arropando con apariencia de legalidad, pero esos terrenos nunca han salido del poder de la nación, nunca se ha titulado. Ahí hay una política agresiva para recuperar baldíos y empezar a entregárselo a los campesinos. ¿Cómo se están informando las víctimas
nosotros lo que primero hacemos es mirar dónde está la concentración de las reclamaciones, y tan pronto tenemos una zona donde hay concentración de reclamaciones, ahí mismo la identificamos, y cuando nos da el concepto de seguridad, iniciamos todo un proceso de masificación o de comunicación masiva para que la gente se informe. ¿En dónde informamos? En el lugar donde están los predios y en los sitios de recepción de la comunidad desplazada. Allá también informamos, buscando recoger la información de ellos. Lo otro es que las reclamaciones de los desplazados para pedir sus predios se pueden hacer en cualquier lugar del país. Entonces a nosotros nos pueden reclamar en Pasto predios despojados en el Magdalena, y nosotros tenemos esa información y se la tramitamos sin ningún problema. Esto atiende netamente al fenómeno del desplazamiento. Esa, y bueno, ustedes han visto por medios de comunicación, el boletín del consumidor es nuestro mejor aliado para decir dónde estamos y informar muchas de nuestras cosas, y en estos días seguiremos teniendo piezas comunicativas para llegarle a la gente. Básicamente es ¿y qué hacer con las víctimas temerosas que no van a la unidad? Ese es un problema, y por eso nuestro sistema de información permite la captura de las solicitudes de restitución en cualquier lugar del país. Muchas víctimas dicen: yo no interpongo mi reclamación en Santa Marta, sino la interpongo mejor en Bogotá. Y es posible, y nosotros le damos esa información. Usted reclame donde quiera, no se preocupe, que nosotros le tramitamos su reclamación. Ahora bien, si usted no quiere aparecer en ese primer momento, deje a la unidad, que la unidad lo hace de oficio. Va a haber un momento en que se tiene que ser visible, y es cuando ya arranquemos el proceso y arranquemos a lo que llama la inversión de la carga de la prueba. En ese momento tenemos que vernos las caras con el posible opositor. Tampoco podemos poner a una persona que sea acusada por alguien que no se sabe quién es y cómo es. Tiene que haber, en esa parte se pierde eso, y tenemos que irnos de frente contra la persona que despoja. Yo dejo aquí a mi compañero Sorribas. Gracias. Uno, multiplicación de datos. En efecto, digamos, para el caso de población desplazada ha habido varias información, y digamos la hipótesis que se maneja, bueno, que manejan varios actores, sociedad civil, corte constitucional, es que existe un subregistro histórico. La ley le exige a la unidad de víctimas, digamos, tomar medidas para superar ese subregistro, y en esas estamos, y eso tiene como dos vías. Una primera es hacer una revisión y normalización de las bases de datos con las que cuenta actualmente la unidad, que es la más grande, es la del propio registro de población desplazada, pero existen otras bases, la que se abrió para las reparaciones administrativas en el marco del decreto 1290, la de la ley 418. Entonces, la normalización de estas bases es un proceso para superar por el lado técnico, digamos, la información que podría estar faltando, y por otro lado la exigencia de desarrollar una campaña o acciones informativas a personas que o no hayan sido incluidas o que no presentaron declaración por hechos victimizantes, no presentaron declaración anteriormente por hechos que sufrieron, por desplazamientos que sufrieron, y esas son entonces acciones que se vienen realizando. Dos, la información a las víctimas sobre el procedimiento, y de manera más particular sobre este tema del retorno. Fíjense, en el caso de la unidad, la idea es, como les dije, pasar también de una lógica solamente de entrega de indemnización, de un cheque, a una lógica de conjunto de medidas de atención. Para eso, la estrategia que ya se viene implementando desde junio de este año es que con las personas que están inscritas en el registro, lo que se les propone es diseñar de manera conjunta un plan individual de reparación integral. Entonces eso supone una entrevista en la cual se incluyen como varias cosas. En primer lugar, información sobre la oferta. En segundo lugar, una evaluación
primera, de cuál es el daño o los impactos que los hechos victimizantes han generado sobre la persona y sobre su entorno. Y en tercer lugar, las medidas a las cuales estaría como aspirando. Y sobre la base de esa información, entonces, se le propone un conjunto, además de la indemnización que le corresponde por ley, se le propone un conjunto de acceso a otro tipo de medidas. Entonces es como un plan diseñado a la medida de cada persona. O sea, no hay un modelo, este plan se aplica a todos, sino que se va conversando y se va definiendo en diálogo. Y a la fecha hay ya más de 4.500 personas en el país que están digamos, con un plan individual formulado de manera conjunta. En ese contexto es que se conoce si la persona tiene aspiración a una política de retorno, a una medida de retorno, y entonces se implementan o se derivan a las entidades correspondientes para que eso pueda surtir efecto. Entonces ese es como el principal mecanismo de información ya en el caso concreto. 3. Medidas concretas. A ver, aquí el tema de medidas concretas se mueve como en 2 niveles, porque digamos, para el caso particular que tiene que ser atendido por un establecimiento de salud particular o por un centro educativo particular o por una oficina del Estado particular en una zona particular del país, pues no existe una medida concreta definida solamente para ese centro. O sea, lo que existen son medidas generales adoptadas por los ministerios o por las entidades nacionales que en principio cubren a todo el país. Es decir, ese es como el primer ejercicio que hay que hacer y que se ha hecho es definir cuáles son las medidas o las responsabilidades que están previstas en la ley y entonces trabajar con las entidades nacionales en cuáles son los ajustes a su parte institucional para la atención de las víctimas a nivel nacional. Eso es como... Y sobre eso, digamos, en todos estos campos y en otros más hay avances, en educación, en salud, en todos estos están los avances, ustedes, digo, yo no los voy a detallar aquí, los pueden ver en el informe que les comenté del gobierno nacional, están como todos las cosas que las distintas entidades del sistema han desarrollado en este primer año de la ley para dar cuenta de las responsabilidades que la misma ley le asigna. Es así. Pero el segundo nivel, que me parece importante, es su implementación. Ya su implementación concreta en territorio, porque claro, uno puede tener reglamentos, lineamientos, procedimientos definidos a nivel nacional, pero ¿y eso después cómo le pega al colegio concreto, a la escuela concreta, a la oficina, al establecimiento de salud concreto, etcétera? Entonces, ese segundo nivel, digamos, tiene también como dos componentes. El primero es cómo baja la directiva nacional a todo el territorio. Y eso supone entonces un esquema de seguimiento y verificación de que eso que se definió a nivel nacional se esté cumpliendo. En ese proceso estamos justo en este momento y por eso, digamos, no tenemos como resultados de cuánto de lo definido nacionalmente se esté ya implementando en territorio. No tenemos esa información, pero estamos haciendo ese procedimiento. Pero hay una segunda cosa que a nivel territorial sí se está haciendo y es el compromiso que tiene por ley las entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías, de incorporar en sus propios planes de desarrollo acciones, medidas, programas a favor de las víctimas. Entonces, en este segundo nivel, en esta segunda parte, digamos, igual se ha venido adelantando un trabajo enorme en este primer año, no solamente a partir de la conformación de los comités territoriales de justicia transicional que existen en ya como en casi 1.000 municipios del país, en todos los departamentos, sino además en la adecuación de los planes de desarrollo departamentales o municipales para incorporar medidas concretas. Ahí entonces no hay tampoco un esquema, sino que esas medidas dependen de las características de la victimización en cada lugar. Entonces ahí podríamos comenzar a coger uno u otro plan y comenzar a ver qué cosa tiene cada uno, pero eso ya se adelantó en este primer año. Bueno, se está adelantando porque hay plazo hasta el 16 de diciembre para hacer la adecuación de los planes de acción territorial. Entonces, digamos, estas son como los lugares en los cuales están definidas las medidas concretas. Y entonces, yo les invitaría como a hacer una investigación más profunda, que lo que también la unidad está haciendo, para justamente identificar cómo la ley se pone en movimiento a partir de estos mecanismos institucionales.
hay un tema de reconstrucción del tejido social. Para eso sí hay una estrategia, digamos, particular, que la hemos denominado Entrelazándonos, y que está pensada para comunidades en donde ha habido una concentración de víctimas importante, y en donde se trata de reconstruir justamente las relaciones comunitarias. Y la idea es que a partir de la participación de los propios líderes comunitarios, bueno, no los líderes, digamos, formales, sino de liderazgos que justamente contribuyan a este proceso de reconstrucción del tejido social, se pueda justamente devolver o reconstituir pues, relaciones de confianza, de participación, de generación de espacios comunitarios de diálogo, de reconciliación. Es una estrategia que ahorita está diseñada, todavía no se ha empezado a implementar, pero ya están identificados los lugares con las comunidades en las cuales se va a realizar. Y lo último, el tema de las dificultades de coordinación, especialmente a nivel local. Sí, o sea, no es algo que no se puede negar, pero es, creo yo, propio de, digamos, cualquier cambio institucional. Es decir, entidades acostumbradas a funcionar de manera autónoma, en lo que corresponde a su sector, lo que además es propio del ordenamiento del Estado, están exigidas por la ley actuar de manera concertada. Y eso supone no solamente generación de mecanismos concretos, los subcomités técnicos que definen la ley, sino supone también un cambio de cultura institucional en donde funcionarios que están en distintos ámbitos de trabajo tienen que sentarse y concertar medidas complementarias entre sí para atender a las víctimas. Entonces, ese esfuerzo no ha sido sencillo, digamos, a un primer año de vigencia de la ley, es algo que sí se ha logrado. O sea, sí, una de las primeras conclusiones, creo, del informe del Gobierno Nacional al primer año de la ley es la institucionalidad, tanto la del nivel nacional como las entidades territoriales, se han alineado con el cumplimiento de la ley. Que no hayan cumplido todo lo que la ley les exige, seguramente, porque un año todavía es muy poco tiempo, pero de que se han alineado, de que han hecho el esfuerzo de alinearse, y alinearse me refiero a que han desarrollado programas particulares, que han ajustado su oferta institucional, que han designado personal específico para esto, que han designado presupuesto para esto. Sí, todo eso está. Entonces hay como digamos, ha habido un movimiento institucional que creo que es como mucho más importante que las dificultades de coordinación que efectivamente han existido, que yo creo que a la larga, en la medida en que se profundice justamente esta coordinación institucional, pues serán dificultades que siempre habrá, pero que pasarán como a un segundo plano. ¿Sigo con las preguntas? Bueno, bueno, todas estas que tengo aquí eran preguntas para el doctor Saudal sobre aspectos más técnicos y pues que tienen que ver con el derecho también. Entonces la dinámica que vamos a tener con estas preguntas es que, como les anuncié al principio, vamos a tener un foro que a partir de hoy empieza a funcionar. Entonces la primera tarea que vamos a hacer es enviar todas estas preguntas. Ya el doctor Sabogal se ofreció para que su asistente nos reciba todas las preguntas, haga una respuesta y las vamos a poner en el sitio web del foro, y les haremos llegar a todos ustedes con la inscripción que tenemos, con sus correos electrónicos. Vamos a hacerles llegar las respuestas a todas las preguntas. No quiero dejar ir al doctor Rivas sin antes hacerle pues otras preguntas, digamos, que fueron muy recurrentes. Una es: ¿qué pasa con las personas que fueron victimizadas y despojadas de sus tierras antes del 91? ¿Qué medidas se prevé que se van a tomar? ¿Cuáles van a ser, cómo se atiende las particularidades de las víctimas de grupos étnicos? Y también, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la participación de las víctimas en toda esta política, pues en cómo se ha gestado la política, y si se prevén, digamos, mecanismos para seguir trabajando
con la participación de las víctimas y las organizaciones. Y finalmente, frente al proceso de paz con las FARC, ¿cuál es el papel que juega la ley de víctimas y la política de restitución de tierras? Pues, sabiendo que no está aquí el doctor Sabogal, que le haremos llegar esta pregunta también a él. Una cosa que me olvidé mencionar en la rueda anterior, pero que creo que también es muy oportuna para el tipo de preguntas que salen en este segundo grupo, es que me parece que las reflexiones y las preguntas que plantean creo que calzan muy bien con eso que yo les comentaba al inicio de cuál es el espíritu que está presente en la norma. Las preguntas iniciales, las que me llegaron por correo, hablaban de retornos, pero fíjense cómo al hablar de retornos abarcamos el conjunto de medidas, es decir, no podemos hablar de una medida individual sin hablar de todo, del conjunto de medidas e incluso de cosas que van más allá de las medidas, como el proceso de paz, al cual haré alguna referencia. Entonces, eso me parece importante porque creo que ese es justamente el espíritu de la ley, es decir, no mirar solamente medidas específicas, sino mirar el conjunto de las medidas como una acción institucional que intenta ser integral y que intenta ser transformadora de condiciones de vida y de condiciones sociales. Bueno, lo de personas despojadas antes del 91, pues creo que le corresponde más a Ricardo, pero en principio, digamos, no es que no sean reconocidas, pero es que aun cuando sean reconocidas, no se les puede habilitar la ruta que ya explicó Ricardo. Lo mismo ocurre en el caso de las víctimas individuales antes de 1985, que si bien pueden ser incorporadas y reconocidas en el Registro Único de Víctimas, las únicas medidas de manera individual a las cuales tienen derecho son a las del reconocimiento simbólico y a las garantías de no repetición, es decir, no tienen posibilidad de acceder a las otras medidas de atención y reparación integral establecidas en la ley. Entonces lo mismo ocurre aquí, o sea, no es ausencia de reconocimiento, pero sí hay una limitación marcada por la ley de acceder a las medidas que la misma ley establece. Respecto a los grupos étnicos, no solamente para el tema de retorno, sino también para el tema, o sea, para el conjunto de medidas, no solamente en la ley, sino en decretos reglamentarios específicos para comunidades negras, para comunidades y pueblos indígenas y para el pueblo rom. Se han establecido criterios y lineamientos específicos de cómo encarar estas medidas de atención, es decir, las generales que están planteadas en la ley, pero como su implementación supone entonces un proceso de diálogo, de consulta, de definición, no solamente de parte de la entidad, sino de definición compartida en los espacios, digamos, autónomos de representación y de organización de cada uno de estos colectivos étnicos. Entonces, sobre eso, en verdad, ya se vienen como adelantando algunas cosas. Por ejemplo, en materia de reparación colectiva, digamos, hay un esquema de reparación colectiva para sujetos colectivos, llámese, por ejemplo, un sindicato, una organización de campesinos, o una comunidad territorial, o una organización política, pero para el caso de una comunidad raizal o de una comunidad indígena, digamos, el proceso de reparación colectiva tiene que surtir como algunos requisitos adicionales o requisitos particulares para definir si las medidas de reparación colectiva que están presentes en la norma son las que corresponden al daño sufrido por este sujeto colectivo étnico o corresponden otras medidas de acuerdo a su propia condición. Es decir, ahí hay un mecanismo que ya se viene adelantando por lo menos para el grupo de comunidades étnicas que van a ser reparadas colectivamente en este primer grupo, en este año, y con las cuales pues, ya se viene adelantando desde hace algún tiempo todo un proceso de consulta e intercambio bastante intenso. Lo mismo en las otras medidas de asistencia y atención. Entonces, digamos, en esto sí hay como una especial atención
digamos, puesta por el legislador y que está expresada, digamos, esto que siempre se llama el enfoque transversal, pero que queda así como idea bonita, en este caso está expresada de manera orgánica en la creación de una dirección. Es decir, dentro de la unidad hay una dirección de asuntos étnicos que se encarga de la implementación solamente de, o sea, de garantizar que el enfoque diferencial étnico se, digamos, se implemente a lo largo del trabajo de toda la unidad. Sobre la participación de las víctimas, pues la ley establece que este es como uno de los puntos neurálgicos y claves de todo el proceso, y sobre esto, digamos, ha habido una dificultad que está intentando ser sorteada. Se lo explico rápidamente. La ley señala que para que el proceso de participación se desarrolle, pues tiene que estar aprobado un protocolo de participación, que no existe. Pero ese protocolo tiene que ser consensuado, en realidad aprobado, discutido y aprobado por las víctimas en los espacios digamos, de participación que la ley sí prevé, ¿no? Pero tampoco esos espacios existen. Entonces, creas los espacios sin protocolo, creas el protocolo sin espacios, es como un círculo vicioso. Entonces, lo que se ha implementado son espacios transitorios de participación, que ya están conformados, por lo menos los departamentales, todos, menos el de San Andrés, y hay un número, no recuerdo el número, pero muy grande de espacios además municipales. Y el 5 de octubre, si mal no recuerdo, se instala el espacio transitorio nacional, con representantes de los espacios transitorios departamentales, que a su vez están conformados por los espacios, por la realidad de los espacios transitorios municipales. Y la idea es que estos espacios transitorios, digamos, tengan, sea el escenario en el cual se discuta este protocolo, y en un proceso que tiene un conjunto de etapas y que va hasta febrero de este año. Entonces en febrero debería haberse definido, consensuado este protocolo, del cual existe un borrador, y luego entonces sí se pasaría ya a la conformación de los espacios ya permanentes que están previstos en la ley para la participación. La idea es, y creo que el gran desafío es que esos espacios no solamente sean espacios formales, sino que realmente se conviertan en espacios de participación efectiva. Y aquí subrayo el adjetivo. Y el adjetivo efectivo significa que realmente en esos espacios se discuta y se decida aspectos cruciales de implementación de la ley, y no queden solamente como espacios formales para el cumplimiento. Entonces ahí me parece que hay otro desafío. Última cosa respecto al proceso de paz. Este es un tema político y yo ni por la unidad ni porque además no soy colombiano puedo hacer un pronunciamiento de ese tipo, ¿no? Pero sí quiero decir una cosa que sí se ha comentado al interior de la unidad, y es la siguiente. Me parece muy importante que uno de los puntos a consideración dentro de la agenda sea el de memoria y víctimas, porque sí consideramos que, digamos, cual sea el escenario, cual sea el proceso, sobre eso no tenemos mucho que decir, pero la consideración de quienes han sufrido vulneraciones a sus derechos y afectaciones a sus vidas y a sus proyectos, pues es algo que el país no puede, el país Colombia, pero en realidad ningún país, el mío también, no puede poner como en un segundo plano. Y entonces la apuesta de la ley, independientemente del proceso de paz, es las víctimas en el centro de la acción del Estado. Esa es la apuesta principal. Y, digamos, al incorporar este tema en la agenda del proceso de paz, de alguna manera entendemos, se está pretendiendo como respetar eso. Y entonces sí nos parece que el continuar la implementación de la ley es algo que favorece no solo el proceso de paz, o sea, favorece, y esa creo que es una apuesta de fondo, un proceso de transformación de largo plazo, la dinámica del conflicto y la dinámica social en Colombia. Entonces, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? O sea, garantizar, no solamente que ese tema esté en las negociaciones, sino garantizar que la ley se cumpla en todos los términos que está planteado, yo creo que le apunta a la paz y a una transformación social importante en Colombia. Entonces,
Muchas gracias, doctor Rivas. Entonces vamos a cerrar aquí. Espero que, pues, que todos se conecten al foro virtual que vamos a empezar a hacer funcionar a partir de esta semana. Les reitero la invitación al siguiente foro que se llevará a cabo en el mes de octubre, en la primera quincena del mes de octubre, y les estaremos haciendo llegar la invitación, al igual que esta vez, pues por email y por todos los canales institucionales. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los panelistas por el tiempo, por sus respuestas, y gracias a las personas que nos han apoyado en toda la parte técnica.